su palabra nos habla para que podamos llevar una vida en corrección, una vida en santidad con el Señor. Así que vamos a estar orando al Señor por el mensaje que Él tiene para nosotros. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo precioso que hemos compartido de adoración a tu nombre, Señor, con los hermanos aquí presentes y nuestros hermanos en las redes. Señor, viene tu palabra a ser expuesta para que nosotros la recibamos. Estemos atentos nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto, contrito y humillado ante ti para recibir lo que hablas a nuestras vidas y lo atesoremos a nosotros y lo pongamos por obra, Señor. Te damos gracias para ir edificándonos en el conocimiento de la verdad, de tu palabra, de la verdad. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Venid, así me invito a la pastora Pati, que nos pueda compartir este momento. Muchas gracias. Buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha permitido de poder adorar a nuestro Dios. Yo lo hago con todo mi corazón, con todo mi amor y con toda mi devoción al Señor, porque es tanto lo que Él nos ha dado, porque todo lo que nosotros tenemos, porque todo lo que nosotros somos es gracias a Él. Por eso es que adoramos a nuestro Dios, porque le alabamos, porque le adoramos, porque estamos agradecidos a Él por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por permitirnos este tiempo precioso en que podemos expresar con nuestra voz, con nuestro corazón, con todo nuestro ser, todo el amor que nosotros le tenemos a Dios. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Por eso le damos gracias al Señor en esta mañana. Saludo a todos mis hermanos aquí presentes, a los hermanos que están por las redes, y quiero compartir en esta mañana en la carta de Santiago, como estamos compartiendo, en el capítulo 2, y hoy los invito que vamos a compartir versículos 6 y 7. Santiago, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y cuando lo tengan, invito que nos pongamos de pie, se pongan de pie, para leer la palabra de Dios en reverencia a Dios. Y dice así, Santiago, capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hasta ahí nomás, hermano. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Le he puesto como título a este sermón, no afrentes al pobre. Y haciendo un repaso de lo que vimos el domingo anterior, en el versículo 5, sobre que Dios eligió a los pobres para que sean ricos en fe. Y hablando de esa elección, hablamos de la gracia de Dios, porque como dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y la salvación no es algo que se pueda ganar o comprar por buenas obras o por méritos, sino que Dios en su amor y en su misericordia, en su gracia, ofrece salvación a todos los que creen en Él. Hay una condición, a todos la ofrece, pero a todos los que creen en Él. Y la fe es la respuesta a esa salvación. Nosotros creemos en Cristo Jesús y somos salvos. Y creemos y confiamos en ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y gloria a Dios, hermanos, nos gozamos en esto porque nosotros, los que estamos aquí, lo hemos hecho. Los hermanos que están en las redes, damos gracias a Dios porque todos hemos creído en Cristo. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Disfrutando de la comunión con Dios, de la comunión con los hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿tú lo hiciste? Si aún no lo has hecho, hoy puede ser ese día. Cree en Cristo Jesús para ser perdonado de todos tus pecados.
Por eso Santiago les enseñaba que la gracia de Dios, por medio de esa gracia de Dios, por ese perdón de los pecados, estos ricos, estos pobres, podían ser ricos en fe. Y heredar, seguía diciendo el versículo que vimos el domingo anterior, el reino de Dios. Esas riquezas que Dios le da a sus hijos. ¿Pero a quiénes? A los que le aman, a los que le obedecen. No a los que aman al mundo y sus riquezas, sino a aquellos que le aman y le obedecen. Por eso vemos hoy, en el versículo 6 y el 7, que Santiago sigue con las preguntas retóricas a la iglesia de ese tiempo. Recordamos que él está hablando a los cristianos que habían sido dispersos en las diferentes regiones de Judea y a los judíos convertidos al cristianismo. Y les hace estas preguntas para demostrarles por qué ellos no debían rechazar a los pobres. Vieron que él les dice, vosotros habéis afrentado al pobre. Y haciendo referencia un poquito al contexto cultural y histórico de ese tiempo, la sociedad estaba dividida en clases sociales, la sociedad judía, y en donde los ricos tenían más privilegios que los pobres. Pero esto también lo podemos ver en los tiempos de Jesús, donde los líderes religiosos eran ricos y poderosos, mientras que los más humildes eran considerados como pecadores o eran despreciados. Por eso aquí Santiago, específicamente en estos versículos que vimos el domingo anterior y hoy, versículos 5, 6 y 7, les dice que ellos, específicamente en el 6, están afrentando a los pobres. Recordemos que le está hablando a cristianos, dijimos, hermanos que tenían la fe de Cristo. Por lo tanto, no era correcto que ellos tuvieran estas actitudes, porque ellos habían creído en Cristo. Y por creer en Cristo, la palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer excepción de personas, sino que debemos amar a todos por igual. Aunque en aquella época era fácil que el rico se aprovechara del pobre y influyera en las decisiones de la corte. Por ejemplo, si los pobres no podían pagar sus deudas, los ricos se creían con derecho a aumentar el pago, a aumentar la deuda, y si estos pobres no podían pagarla, eso era motivo para que ellos lo llevaran a los tribunales. Y en muchas ocasiones se quedaban con sus tierras y los tomaban como esclavos. ¡Qué terrible afrenta, hermanos! No quisiera estar en los zapatos de esos ricos de aquel tiempo cuando se tengan que presentar delante de Dios. Porque como dice la palabra de Dios, habla al respecto sobre esto. Y también le cabe para los ricos de este tiempo. Porque hoy oprimen, igual que en aquel tiempo, de diferentes maneras, pero también oprimen al pobre. Y los invito a que leamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a oprimir al pobre. Y les invito a que vayamos a Proverbios, capítulo 14, versículo 31. Proverbios, capítulo 14, versículo 31. Y dice así la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, es decir, a Dios. Mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. No quisiera estar en los zapatos de esos ricos opresores que están enfrentando a Dios. Se están enfrentando con Dios, se están deshonrando a Dios por todas esas malas actitudes que hicieron, como hoy. Lamentablemente, hoy sigue aconteciendo lo mismo. También Proverbios, capítulo 22, versículo 16, y los invito a que lo leamos juntos. Proverbios, capítulo 22, versículo 16. Todos estos textos que vemos y versículos hoy hablan sobre que el que oprime al pobre, ¿qué pasa con esas personas, con esos ricos y poderosos que oprimen al pobre? Dice Proverbios, capítulo 22, versículo 16. El que oprime al pobre para aumentar sus riquezas o que da al rico
ciertamente se empobrecerá. Es clarita la palabra de Dios, hermanos. También la palabra de Dios nos dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Isaías 10, 1 y 2. Ay de aquellos jueces injustos que dictan leyes injustas, hermano, en este tiempo también, y afrentan contra el pobre. Están deshonrando a Dios y van a tener que dar cuenta delante de Dios por esas malas acciones. La palabra afrentar significa, según la Real Academia Española, ofender, humillar, denostar, ocasionar vergüenza o deshonra. Vemos aquí que Santiago en el versículo 6 y 7, en estas preguntas retóricas que le hace a la iglesia, les dice que no debían afrentar al pobre porque ellos estaban deshonrando al pobre y estaban deshonrando a Dios. Ellos no debían tratar con honra a los ricos porque estos eran los que los oprimían y los llevaban a tribunales. Y ellos sabían bien, hablando de los hermanos de la iglesia, que no debían hacer eso, como dijimos recién. No debían tener actitudes de preferencia o de favoritismo hacia los ricos. Es decir, no debían hacer acepción de personas, porque recordemos que domingos anteriores vimos cuando les decía también a estos hermanos que trataban con mejor actitud a aquellos que venían con ropas de gala, con anillos de oro, a aquel que venía de una manera humilde, pobre, a los ricos los ponían enfrente, adelante, y al pobre los sentaban atrás. Eso no era lo correcto que pasara dentro de la iglesia. Eso pasa afuera, en el mundo, porque el mundo hace eso. A los ricos les da privilegios. Hoy sigue pasando lo mismo. Lamentablemente, hermanos, porque no quisiéramos que pasara esto. Por eso Santiago les hace esta pregunta. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿Y qué significa esto? Que la injusticia y la desigualdad eran prácticas comunes en la sociedad de ese tiempo. Oprimir significa someter, privar de sus derechos y libertades. Por ejemplo, como dijimos, cuando los pobres no podían pagar, estos los oprimían porque ellos habían tomado una deuda y los ricos, ¿qué hacían? Los llevaban a los tribunales de justicia y dijimos que en aquella época era común hacer eso, que los ricos se aprovecharan de los pobres, que influyeran en las decisiones de la corte y ellos se hacían más ricos y se quedaban con las tierras de estas personas humildes y los tomaban como esclavos. Lamentablemente, eso sigue pasando. Hoy se siguen cometiendo las mismas acciones. Porque los ricos por su dinero compraban jueces y abogados. Y estos ricos siempre tienden a ser opresores. Por su dinero y por sus riquezas, se creen superiores a los demás. Ellos tienen un más alto concepto de ellos mismos. Y esto ha sido una práctica constante a través de toda la historia de la humanidad. Que los ricos oprimen y explotan a los pobres, fundamentalmente en lo económico. Todavía eso continúa hoy, lamentablemente, hermano. No quisiéramos que esto pasara, pero la avaricia, la codicia y el poder, todo resumido esto en el amor al dinero, que es la raíz de todo mal, como dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Esas riquezas y ese dinero que ellos tienen hace que estas personas actúen de esta manera. Y estos ricos no tienen temor de Dios, porque su seguridad está en ¿qué? En sus bienes y en sus riquezas. Y con todo esto, ellos quieren desafiar a Dios. Y lamentablemente en este siglo XXI en el que estamos viviendo, estos están impulsando una agenda globalizada que va en contra de los valores cristianos. Pero quiero hacer una pausa aquí, porque
no todos los ricos obran así. Porque como vimos el domingo anterior, José de Arimatea, que era rico, era creyente y era discípulo de Cristo y amaba a Dios. Él fue el que pidió el cuerpo de Jesús para llevarlo al sepulcro. También podemos ver en la palabra de Dios a Job. Job era un hombre rico, pero dice la palabra de Dios que era temeroso de Dios. Podemos ver también a Abraham, que era un hombre que amaba a Dios. Es más, era amigo de Dios y él era rico. Pero todos ellos, con sus riquezas, servían a Dios. Muy diferente a estos ricos de esa época y de esta época que oprimen al pobre y se consideran superiores a los demás por su dinero y por sus riquezas. Y Santiago les sigue preguntando en el versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y la respuesta a estas dos preguntas, ¿a qué preguntas? A lo que dice el versículo 6 y 7, la pregunta, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Y la segunda pregunta, ¿y no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La respuesta a estas dos preguntas es sí. Si ellos hacen esto, ellos oprimen a los pobres, ellos blasfeman de esta manera el buen nombre de Dios que fue invocado sobre vosotros, le decía Santiago. Y cuando dice el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, se refiere al nombre de Jesús, al nombre de Dios, porque ellos eran cristianos, ellos habían nacido de nuevo, ellos creían en Cristo. Por eso Santiago está corrigiendo esta mala conducta que estaba aconteciendo dentro de la iglesia. Estos hermanos estaban teniendo malas actitudes y acciones que no correspondían a los que se decían ser cristianos, porque ellos estaban teniendo favoritismo y preferencia por los ricos, porque estos estaban oprimiendo a los pobres y de esa manera ellos blasfemaban a Dios. Y esto no es lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dijimos que enseña que no hagamos acepción de personas. Romanos capítulo 2 versículo 11 nos dice que Dios no hace acepción de personas, es decir, que tratemos a todos por igual. Si ellos decían ser verdaderos cristianos, debían tratar a todos como dice la palabra de Dios, como enseña la palabra de Dios, no basándose en los méritos humanos o en la condición social, porque estos eran ricos, los trataban de una manera, porque estos eran pobres, los trataban de una manera diferente. Para nosotros, hermanos los cristianos, la palabra de Dios es la única verdad. Y todo lo que diga la palabra de Dios está por encima de toda opinión de los hombres. Porque la palabra de Dios es la única verdad. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 4. Dios es justo, hermano. Él siempre actúa con justicia. Salmos 11, 7. Por eso Santiago les deja bien en claro que cuando alguien maltrataba a los pobres, estaba blasfemando el nombre de Cristo. Debemos tener cuidado, hermanos. Cuidado en que nuestras actitudes no sean como las de estos hermanos de aquel tiempo. Ahora bien, queridos hermanos, una iglesia que hace distinción de personas no es una iglesia que honra a Dios. No es la iglesia de Cristo. Porque cuando Cristo murió en la cruz, dice la palabra de Dios que Él derribó toda barrera que separaba a judíos de gentiles. En su nacimiento Jesús nos mostró humildad. Recordemos que Él nació en un pesebre. Él nos mostró con su propia vida la humildad. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús, cuando fue a hacer la entrada triunfal a Jerusalén, pidió prestado un asno. Vemos su caminar, su andar, su ejemplo de humildad. Por eso nosotros, hermanos, debemos de seguir su ejemplo. Nosotros, como la verdadera iglesia de Cristo, es decir, los que creemos en Cristo, en la gracia de Dios y permanecemos en su palabra, debemos ser justos y misericordiosos con los pobres y ayudarles
contra las injusticias que estos sufren a manos de estos ricos y opresores. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para ayudar? Podemos brindarle ayuda justamente a los que más necesitan, a los que nos rodean, en nuestro barrio, en nuestro círculo cercano, hermanos de la iglesia, personas en situación de calle, de escasos recursos, llevándoles alimentos, llevándoles ropa, haciendo la obra social que Dios nos manda que hagamos. No nos llevemos por las apariencias, hermanos, sino que miremos a todos con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios, como Dios nos enseña en su palabra, teniendo actitudes, gestos de solidaridad, porque esto puede hacer una gran diferencia en la vida de los demás. Sirve a Dios, hermano, sirve a tu prójimo, muestra con hechos que tu vida, que mi vida refleje el amor de Cristo, que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestras miradas, que nuestra propia vida refleje que nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, que Él es nuestro Dios, que todo lo que nosotros hacemos es gracias a lo que Él nos enseña en su palabra, que nosotros amamos a Dios porque Él nos enseña en su palabra que Él nos amó primero. Nosotros alabamos a Dios porque nosotros reconocemos que Él es nuestro Dios. Nosotros ayudamos al necesitado porque Dios nos enseña en su palabra. Seamos la verdadera iglesia de Cristo, mostrándonos con hechos, sirviendo a Dios y sirviendo a nuestro prójimo. Ánimo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, por esta enseñanza tan práctica, tan sencilla y tan aplicable para nosotros en el día de hoy. Señor, ayúdanos a ser verdaderos cristianos, que honren tu nombre, que lleven frutos de que somos cristianos, que se vea con nuestros hechos, Señor, que amamos el nombre de Dios, que amamos tu palabra, Señor, y queremos obedecerla. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y traes palabra de disciplina a la iglesia, para que nosotros podamos y entendamos cómo debemos conducirnos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a lo que dejaste establecido, Señor. Y que aquellos que son ricos, Señor, obren en misericordia y obren conforme a ti, oh Dios, honrándote aún con sus bienes para aquellos que menos tienen. Gracias te damos, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo. Gloria a Dios, amén. Bueno, hermano querido, ha terminado el mensaje, qué linda palabra, ¿no? Sí, el Señor nos ha hablado. Qué hermoso, porque podemos aprender. Y que, fíjense que la palabra de Dios, de tantos años escrita, cómo son mensajes actuales. Es lo que vivimos hoy en día. En aquel tiempo también lo vivían. Y hoy también se viven estas tremendas diferencias, ¿no? Dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ricos que están en los primeros lugares. Estamos hablando de los que conocen al Señor, pero que realmente podamos tener esa actitud como José de Arimatea, como Abraham, como estaba la pastora, como Job, temerosos de Dios, que con sus bienes sirvan al propósito del reino. Hagamos tesoro en los cielos, hermano, tesoro en los cielos. Allí es donde debemos hacer esos tesoros. Y los que tienen bienes, sirvamos a Dios con esos bienes. Porque en definitiva todo lo que tenemos, ¿de quién es? Es de Dios. Es de Él, porque Él nos ha dado, sí, nos ha dado la fuerza para que lo hagamos, lo produzcamos. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa, ¿no? Que el Señor nos habla y nos trae este mensaje. Y para los ricos que no conocen a Dios, pueden venir a Cristo. Pueden venir a Él. No es imposible, es difícil, dicen, pero no es imposible, hermano.
porque Dios lo hace todo posible cuando venimos a Él. Gloria a Dios. Muchas bendiciones para la iglesia. Bueno, hermanos queridos, nos saludamos en la paz del Señor.